cuando varios hombres malvados atacaron a una joven en lo profundo del bosque aislado. Pensaron que podrían escapar de su crimen atroz. Pero lo que no esperaban era quién vendría a salvarla. La identidad del salvador de la joven te sorprenderá. Esta historia tiene lugar en la hermosa ciudad italiana de Cazza. Antonella es una chica hermosa que acaba de cumplir 14 años. Es fuerte e independiente. Vive con su anciana abuela. Desafortunadamente, perdió a sus padres en un accidente automovilístico cuando era muy joven, por lo que su abuela tuvo la amabilidad de acogerla y criarla lo mejor que pudo. Afortunadamente, su abuela ya había criado a 3 hijas antes, por lo que estaba acostumbrada a criar niñas. Para evitar el posible trauma de Antonella por la pérdida de sus padres, ella se adaptó bastante bien. Era una niña tranquila, educada y sincera, y poco a poco se convirtió en una joven amable y hermosa. También tenía un corazón bondadoso. La zona donde vive Antonella es bastante tranquila, pero todas las personas que viven allí son amigables, y es una comunidad realmente unida. La ciudad está rodeada de un denso bosque, lo que le da a todo el lugar un aspecto muy natural. Sin embargo, aunque el bosque es hermoso, los residentes de Cazza siempre intentan mantenerse alejados de él, porque hay animales salvajes y peligrosos viviendo allí. Se dice que algunas personas entraron en el bosque y nunca regresaron. A todos los niños de la ciudad, incluida Antonella, se les pidió que nunca se aventuraran en este lugar inseguro. Pero algo atraía a Antonella hacia el bosque, donde le gustaba sentarse y observar a los animales salvajes. Su tío incluso le construyó una casa en un árbol en el borde de la ciudad, desde donde podía ver vistas maravillosas del bosque. Su abuela constantemente le advertía sobre los peligros del bosque, y siempre temía que su nieta algún día se adentrara demasiado en el bosque. Pero Antonella era muy astuta. Un día, de camino a casa desde la escuela, no escuchó a su abuela. Decidió seguir un camino que bordeaba el límite de la ciudad donde colindaba con el bosque. Era un camino tranquilo y poco utilizado, pero a Antonella le encantaba la tranquilidad y disfrutaba viendo a las ardillas saltar y jugar en los árboles. Pero de repente, un aullido fuerte y espeluznante provino del bosque, no muy lejos de allí. Supo instintivamente que era el aullido de un lobo, y corrió lo más rápido que pudo hacia su hogar seguro. Pero algo la detuvo, ya fuera curiosidad o interés. El aullido no sonaba tan terrible, y Antonella comenzó a preocuparse de que los animales pudieran estar sufriendo o en peligro. Tal vez, si no se adentraba demasiado en el bosque, podría desvelar el misterio y quizás ayudar a los animales. Comenzó a adentrarse tentativamente en el bosque, y después de un rato, vislumbró un animal tirado frente a ella en un claro. Cuando Antonella se acercó, se dio cuenta de que era un lobo. Un sudor frío brotó en su cuerpo. Sabía que los lobos eran peligrosos y malvados, y que podrían matarla fácilmente si quisieran. Pero algo pareció llamar su atención y le impidió retroceder. Había 2 cachorros de lobo reunidos alrededor de su madre. Obviamente, había habido una pelea antes de esto. La loba tenía heridas evidentes en su cuerpo. Aparentemente, era esta loba la que había protegido a su cría de las garras de otro animal más grande, y parecía que iba a morir. Después de un rato, la loba dejó de respirar lentamente, y los cachorros quedaron solos y asustados. Antonella se acercó lentamente. Respiró aliviada al ver que los cachorros no parecían tener miedo, y quizás sabían que ella no tenía intención de lastimarlos. Así que Antonella sacó algo de comida de su mochila y se la arrojó a los cachorros. Ellos comieron felices la comida proporcionada por la amable extraña. Cuando los cachorros terminaron de comer, Antonella se acercó
Puso su mano sobre la cabeza de la loba muerta y prometió en silencio proteger a sus crías, y prometió traerles comida con la mayor frecuencia posible. Pero Antonella no podía llevarse a los cachorros a casa. No solo los sacaría de su hábitat natural, sino que su abuela se enteraría de que había desobedecido sus órdenes. Aún estaba preocupada de que sin la ayuda de su madre, los cachorros definitivamente sufrirían. Así que Antonella ideó un plan. Los llevaría de regreso a su casa del árbol, donde estarían seguros y ella podría cuidarlos fácilmente. Antonella incluso les puso nombres: Rámulo y Remis. Llevó a los cachorros de regreso a la casa del árbol y jugó con ellos toda la noche. Estaban felices y llenos de energía. Parecían disfrutar mucho de su compañía. Mientras tanto, ella iría a casa y les traería comida. Antonella hizo esto todos los días, viendo cómo los cachorros crecían más fuertes y grandes. Antonella pensaba que todos estos hermosos animales eran sus buenos amigos, y siempre había creído que los lobos eran amigables y sociables. También disfrutaban estar con Antonella, e incluso comenzaron a comportarse más como perros que como lobos. Movían la cola cuando la veían llegar, y ladraban y rodaban por el suelo después de que les daba su comida favorita. Eran una pareja perfecta. Un día, mientras caminaba hacia la casa del árbol, Antonella de repente se dio cuenta de que varios hombres la seguían. Comenzó a caminar más rápido, y los hombres comenzaron a correr. Antonella intentó correr rápidamente para alejarse de ellos, aparentemente con malas intenciones. Justo antes de llegar a su casa del árbol, los hombres alcanzaron a Antonella y la amenazaron con cuchillos, arrastrándola hacia el bosque donde podrían llevar a cabo sus planes malvados y pecaminosos. Los hombres la llevaron a lo profundo del bosque y la arrojaron al suelo. La joven se arrodilló ante ellos, aterrorizada. Antonella no podía evitar pensar que lo peor iba a suceder. Las lágrimas llenaron sus ojos, y pensó que sería bueno poder ver a su abuela y a su familia una vez más. Pero antes de que los hombres pudieran hacer algo, un aullido distante resonó en el bosque y detuvo el plan de los hombres. Se miraron entre sí con miedo en sus rostros. Antonella, de repente, sintió una chispa de confianza y esperanza, sabiendo lo que significaba el sonido. Los hombres esperaron unos minutos para ver si el aullido se repetía, pero no salió ningún sonido. Cuando volvieron a prestar atención a la chica en el suelo, los dos lobos se interpusieron entre Antonella y sus atacantes, gruñendo ferozmente y mostrando los dientes. Los dos lobos sintieron que Antonella había sido llevada desde la ventana de la casa del árbol y escaparon de la casa, siguiendo a su cuidadora y a sus captores hacia el bosque, saltando para proteger a su cuidadora como si fueran perros domesticados. Antonella nunca se había sentido más segura que en este momento. Por otro lado, los hombres obviamente estaban asustados y huyeron en diferentes direcciones. Los lobos los persiguieron, mordisqueando sus talones y gruñéndoles mientras corrían. Estas personas nunca querrían intentar cometer tales actos terribles nuevamente en sus vidas, y nunca querrían acercarse al bosque porque temerían ser atacados por estos lobos nuevamente. Después de eso, los lobos regresaron con la inquieta Antonella, la acariciaron y se sentaron en su regazo hasta que se recuperó y salió del bosque por su cuenta y regresó a casa. Mientras tanto, los dos lobos se quedaron a su lado para protegerla y cuidarla, tal como Antonella lo había hecho por ellos. ¿Qué piensas de esta increíble historia? ¿Cuidarías a dos cachorros de lobo? ¿Cómo te sentirías si vinieran a salvarte? Luego, no hay otra historia similar a esta. Continuemos. Cuando una anciana se aventuró en el bosque y perdió el conocimiento, un lobo la vio. Cuando se acercó,
Su mirada fría e inmóvil se fijó en ella. El miedo la invadió mientras se preparaba para las acciones inesperadas del lobo. Elana se sentía muy mareada. Había salido al bosque porque no tenía otra opción en ese momento, pero ahora se arrepentía. No se sentía bien. Había reunido suficiente leña para pasar la noche y decidió que era hora de regresar a casa, repitiéndose a sí misma que ya estaba cerca. Un mareo repentino la venció, haciéndola perder el conocimiento. Cuando finalmente volvió en sí, se encontró tirada en el suelo, con la cadera y la pierna doloridas. La incertidumbre nublaba su mente. Se preguntaba si podría siquiera ponerse de pie, y mucho menos caminar. Cuando miró a su alrededor, la consternación la invadió. La leña que había recolectado con cuidado estaba esparcida por todas partes. Esta era una mujer orgullosa e independiente, aunque el peso de sus años daba testimonio de su edad. Pero ahora estaba sola en el bosque y se sentía miserable. Estaba anocheciendo. La pregunta desalentadora persistía. ¿Cómo iba a pasar la noche? Mientras las lágrimas brotaban en sus ojos, una oleada de frustración la invadió. Se negaba a quedarse allí llorando en su lugar favorito del mundo. Necesitaba hacer un plan y resolverlo. Pero las cosas iban a empeorar aún más. Cuando el sol se estaba poniendo, escuchó aullidos de lobos cerca. Eso le erizó los pelos de la nuca. Luego, de repente, una manada entera de lobos salió corriendo del bosque. No había nada que pudiera hacer excepto presenciar lo que sucedía a continuación. Algunos de los lobos mostraban los dientes. No parecían amigables. Luego, un lobo se adelantó y se paró casi encima de ella. Ella miraba directamente a sus ojos amarillos. Fue un momento que detuvo el corazón. No te esperarías lo que el lobo hizo a continuación. El profundo amor de Elana por el bosque había sido una constante en toda su vida. Las raíces de la conexión de su familia eran profundas. Habían poseído una cabaña en las tierras circundantes dentro de estos bosques durante generaciones, mucho antes de su nacimiento. Sus padres habían hecho una sabia inversión durante los primeros días de la existencia del pueblo, comprando parcelas de tierra que eventualmente se convertirían en parte de un extenso bosque nacional. Finalmente, decidieron vender estas tierras al Estado a medida que el pueblo se expandía. Ahora Elana tenía su pequeño terreno que estaba conectado al bosque, pero que aún le permitía vivir rodeada de naturaleza. Sus hijos se habían mudado al pueblo cuando crecieron, pero estaban lo suficientemente cerca como para verlos a menudo. El bosque era su lugar feliz. De niña era su patio de juegos, y de adulta se convirtió en su farmacia y tienda de comestibles. Recogía muchas hierbas para medicina y muchas frutas silvestres en el bosque. Creía en los médicos, pero a menudo podía tratar resfriados y gripes simples con sus propios remedios naturales y mejorar rápidamente. Un día, estaba recogiendo bayas y recolectando hierbas, y algo impactante sucedió. Estaba caminando mucho más adentro del bosque cuando siguió escuchando el gemido de un cachorro. No sabía qué podría ser. Estaba demasiado lejos del pueblo para que un cachorro simplemente se hubiera escapado. Alguien había abandonado a un cachorro, pensó. Elana amaba a los animales y le habían enseñado a tratarlos con respeto. No podría irse antes de descubrir de dónde venía el sonido. Buscó por un rato y de repente el sonido comenzó a acercarse. Cuando apartó las hojas, se sorprendió. Había encontrado la fuente de los gemidos, pero no podía creer lo que veía. No era un cachorro de perro. En cambio, era un cachorro de lobo, y su pata trasera estaba atrapada en una trampa de oso. Sus ojos amarillos la miraban desesperadamente. Estaba sufriendo, y debía estar asustado.
No podía creer que la manada no estuviera cerca tratando de ayudarlo. Algo debía haberlos asustado. Su pata estaba gravemente herida, sangrando por la herida. No podía determinar cuánto tiempo había estado atrapado, pero parte de la sangre en el suelo ya se había secado. Se preguntó cuándo había comido por última vez, o si había tenido acceso a agua en el bosque. Preparó un sándwich para sí misma que contenía un poco de carne, el cual compartió con el cachorro. Luego, usó una hoja grande como un tazón improvisado, vertiendo agua en él. El hambriento cachorro consumió con entusiasmo tanto la comida como el agua. Después de eso, recogió algunas hierbas y las mezcló con agua para crear una pasta. Su intención era usar esta pasta para adormecer la pata del cachorro, asegurándose de que podría quitar la trampa sin causar más daño. Después de unos minutos de espera, quitó la trampa con cuidado, anticipando que el cachorro saldría corriendo de inmediato. Sin embargo, para su sorpresa, no escapó rápidamente. Esto le dio la oportunidad de poner más hierbas en la herida para limpiarla y ayudarla a sanar. Tenía cualidades antisépticas y permitiría que la herida sanara rápidamente. Después de eso, comenzó a alejarse del cachorro de lobo. Su intención era darle la oportunidad de que su familia lo encontrara. Sabía que si un humano estaba presente, podrían dudar en acercarse. Sin embargo, el cachorro tenía otras ideas. Decidió seguirla. A pesar de su linaje de lobo, seguía siendo una criatura pequeña y vulnerable, probablemente asustada por la perspectiva de estar solo en el vasto bosque. Confiaba en Elana y quería quedarse con ella. Intentó ahuyentarlo unas cuantas veces, pero el cachorro se escondía y luego corría tras ella tan pronto como ella se daba la vuelta. Lo siguió todo el camino a casa, el pobre cachorro cojeando con su pata herida, rompiéndole el corazón. Era imposible ahuyentarlo. Simplemente no podía hacerlo. Pero tampoco quería que se volviera demasiado manso, así que le hizo un pequeño rincón en su porche y le dio comida y agua. Incluso puso una almohada para que durmiera. Antes de acostarse, revisó su herida nuevamente y le puso más medicina. Luego se fue a la cama. El cachorro se sentó en el porche y aulló toda la noche. Era un sonido triste, pero también muy hermoso. Pensó que podría regresar al bosque durante la noche, pero cuando fue a verlo, estaba durmiendo en la almohada y no pudo evitar sonreír. El cachorro de lobo era realmente lindo y comenzó a llamarlo Fawn. Después de unos días, la medicina herbal había hecho su trabajo y su pata estaba mucho mejor. Podía correr por su pequeño jardín e incluso ir al bosque. Pero tan pronto como comenzaba a oscurecer, regresaba al porche. No estaba segura de qué hacer. Adoptar a un pequeño lobo nunca había sido el plan. Necesitaba volver a la naturaleza, pero por sí solo nunca podría sobrevivir. Se quedó sin ideas, pero algo impactante cambiaría todo. Había llamado a su hija y a su nieto para que vinieran a ver al cachorro de lobo que vivía en su jardín. Acababan de irse y estaban de regreso al pueblo. Estaba anocheciendo, y Elana sabía que tenía que terminar sus tareas afuera primero. Cuidó las heridas de Fawn y le dio un poco de carne. Se sentó en su almohada para relajarse. Elana entró a preparar su propia cena, y tan pronto como salió la luna, Fawn comenzó a aullar. Pero de repente, sus pequeños aullidos se unieron a los de lobos grandes. Había muchos de ellos, aparentemente hablando entre sí. Al principio, sonaba como si viniera de lejos, pero se acercaba cada vez más, y de repente, Elana pudo escuchar que los aullidos de la manada estaban justo afuera de su puerta. Sabiendo que no podía salir de manera segura, abrió la ventana. Su corazón latía con fuerza. ¿Serían estos lobos amigables con Fawn? ¿O habían escuchado al cachorro
y asumido que rivales habían entrado en su territorio. Estaba aterrorizada de que esto terminara en una gran tragedia. Por momentos, todo lo que podía hacer era desear haber llevado al cachorro dentro de la casa. Los lobos rodearon la casa y se acercaron al cachorro. Luego, una de las hembras grandes se separó de la manada. Subió al porche y se acercó al cachorro, mientras él temblaba ligeramente, con la cola entre las patas. En los siguientes segundos, la tensa atmósfera cambió. Sorprendentemente, la hembra lamió su cabeza y su cola comenzó a moverse. Luego saltó y se emocionó mucho. En el siguiente momento, incluso comenzó a amamantar un poco. Esta era su madre. La pobre loba probablemente había estado buscando a su cachorro por un tiempo. Estaban muy lejos de donde Elana había encontrado a Fawn, pero su familia había buscado en el bosque y finalmente lo había encontrado. Elana observó con algo de tristeza mientras la familia comenzaba a irse. El pequeño cachorro miró hacia la casa y Elana sintió que la estaba mirando directamente a través de la ventana. Estaba tan feliz de que Fawn hubiera recuperado a su familia, pero también muy triste de que se fuera y probablemente nunca lo volvería a ver. Pero no tenía nada de qué preocuparse. Fawn y su familia a menudo estarían cerca cuando ella estaba en el bosque. Vio a la manada y luego descubrió que Fawn también tenía algunos hermanos. Ver al cachorro jugar desde lejos era maravilloso. La pata y la pierna de Fawn sanaron bien, pero un mechón de su pelaje nunca volvió a crecer. Así que, incluso cuando creció, Elana podía reconocer al lobo por su cicatriz. Le encantaba verlo de vez en cuando como un lobo adulto, feliz y próspero. Pero después de unos años, dejó de ver a los lobos. Aún escuchaba sus llamados en ocasiones, pero parecía que la manada se había mudado a partes más profundas del bosque. Aún así, fue un privilegio haber sabido que Fawn pudo llegar a la edad adulta gracias a su ayuda. La vida continuó, y Elana todavía amaba el bosque, pero estaba envejeciendo un poco, y sus hijos comenzaron a preocuparse por ella, ya que todavía vivía sola en su cabaña aislada. La familia intentó convencerla de que se mudara al pueblo, pero ella no quería saber nada de esa idea. Amaba su hogar y todavía era independiente y lo suficientemente saludable como para quedarse sola. Pero a medida que el invierno se acercaba, sus preocupaciones comenzaron a crecer aún más. Había momentos en los que podía quedar completamente aislada del pueblo por la gruesa capa de nieve que caía alrededor de su cabaña. Esperaban poder convencerla de que viniera al pueblo antes de que hiciera mucho frío y fuera inaccesible. Pero las cosas a veces pueden cambiar en un instante. Todavía era otoño, pero el clima cambió de repente. Elana normalmente estaría lista para todo el invierno con leña y suministros, pero el clima cambió tan rápido que no estaba preparada. Elana había estado enferma durante unos días y había estado posponiendo la recolección de leña y hierbas del bosque. Pero ahora el tiempo se había acabado y no tenía otra opción. Una ola de frío golpeó la zona, y cuando Elana se despertó por la mañana, su casa estaba helada. Sabía que tenía que recolectar leña, ya que el día se volvía más frío. A pesar de sentirse miserable, tuvo que salir para sobrevivir en la fría cabaña. Se puso sus botas y abrigo más cálidos y se dirigió al bosque. Aunque todavía era temprano, el cielo cubierto de nubes insinuaba una oscuridad inminente. Se apresuró a terminar sus tareas antes del anochecer. Logró recolectar algunas hierbas curativas, aunque el frío había congelado la mayoría. Al darse cuenta de esto, decidió recolectar leña y regresar a casa. Con suficiente leña acumulada para la noche, decidió intentarlo de nuevo al día siguiente. Luchando contra el mareo,
Hizo todo lo posible por estabilizarse mientras caminaba de regreso a casa. Sabía que si no llegaba a la cabaña, el frío probablemente la vencería antes de que alguien se diera cuenta de que necesitaba ayuda. Sin embargo, mientras continuaba, comenzaron a aparecer manchas ante sus ojos y finalmente perdió el conocimiento. Al recuperar la conciencia, su pierna y cadera le dolían terriblemente. La incertidumbre la invadió mientras contemplaba si podría siquiera ponerse de pie. Si lograba levantarse, intentar moverse le provocó un dolor agudo, dejándola asustada y herida sin un camino claro para resolver la situación desesperada. Fue entonces cuando las cosas pasaron de mal a peor. Un lobo la vio tirada allí, sola y vulnerable, y pronto toda la manada la vio. Estaba rodeada de lobos. Muchos de ellos tenían el pelo erizado y parecían enojados y agresivos. Momentos antes, estaba preocupada por pasar la noche. Ahora estaba segura de que no sobreviviría los próximos minutos. Enfrentándose a una manada de lobos, sabía que sus posibilidades eran escasas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue completamente increíble e inesperado. Un lobo de la manada se acercó a ella y se paró sobre Elana. Ella permaneció rígida y petrificada mientras la nariz del lobo se acercaba, creando un momento de suspenso que detenía el corazón. Luego hizo algo sorprendente. En lugar de atacarla, se acercó más a ella y gruñó al resto de la manada, como si les estuviera ordenando que retrocedieran. Era increíble. El lobo la estaba protegiendo. Elana estaba impactada, pero luego notó que la pata del lobo tenía un parche de pelo faltante y una cicatriz. Parecía que este enorme lobo era Fawn. Debía haberla reconocido como la mujer que lo salvó hace tantos años. Ahora él la estaba salvando, pero el lobo iría aún más lejos. Tan pronto como comenzó a gruñir y mostró su instinto protector, el resto de la manada retrocedió y se fue. Pero Fawn se quedó con Elana. Así como ella lo había ayudado cuando era solo un cachorro, ahora él quería ayudarla. El lobo se acomodó a su lado, acercándose para darle calor y ofrecerle el consuelo que tanto necesitaba. Abrumada por esta compañía inesperada, las lágrimas brotaron en sus ojos. Una poderosa liberación de emociones. El calor de su presencia era un bálsamo, recordándole que no estaba sola. Sin embargo, incluso con este nuevo consuelo, la duda persistía sobre si la ayuda del lobo sería suficiente. Mientras los copos de nieve comenzaban a caer a su alrededor, las apuestas aumentaban. Sus ojos comenzaron a cerrarse, y ya no sentía tanto el frío o el dolor. Había casi una sensación de paz. Luego, de repente, Fawn levantó la cabeza del suelo y se puso a escuchar. Algo había llamado su atención. Tomó un tiempo, pero de repente Elana también lo escuchó. Alguien estaba llamando su nombre. Intentó gritarles, pero era como si su voz no funcionara. No estaba segura de si la habían escuchado, y se sentía cada vez más desesperada. Entonces Fawn también comenzó a aullar, ayudándola a llamar su atención. Se estaban acercando, y cuando finalmente los vio, Fawn se alejó de Elana. Eran su hija y su nieto, que habían venido a buscarla. Sabían que estaba enferma, y cuando hizo frío fueron a la cabaña a llevarle suministros. No encontrarla allí fue aterrador. Habían estado buscándola durante horas. Escuchar su voz mezclada con el aullido de un lobo fue muy aterrador, pero también lo reconocieron. Tan pronto como llegaron a Elana, Fawn supo que estaban allí para ayudarla. Se quedó hasta que supo que estaba a salvo, y luego corrió de regreso al bosque. El lobo le había salvado la vida. El nieto y la hija de Elana la ayudaron a levantarse y la llevaron de regreso a la cabaña. Elana estaba gravemente herida y muy enferma.
No tenían tiempo para esperar a que una ambulancia llegara a la zona rural. Necesitaba ayuda de inmediato. Tan pronto como salieron del bosque, la llevaron rápidamente al hospital. Sería la última vez en un tiempo que vería su pequeña cabaña. Elana tendría un largo camino hacia la recuperación. No se había roto la cadera, pero un hueso de la pierna estaba fracturado y estaba muy magullada. Pasó un tiempo en el hospital luchando contra una neumonía por el frío y recuperándose. Después de la experiencia, su hija insistió en que su madre no regresara a casa de inmediato. En cambio, la animó a pasar un tiempo en su casa, priorizando su bienestar durante la recuperación. Pero cuando llegó la primavera y se recuperó, Elana estaba decidida a regresar a la cabaña. Era su lugar feliz, y se negaba a dejar que el miedo se lo arrebatara. Pero por supuesto, su hija todavía estaba preocupada, y decidieron llegar a un compromiso. Su nieto se mudaría con ella para tener a alguien cerca que la ayudara. El día que regresaron a la cabaña fue muy especial. Significaba volver a casa, y eso la hizo increíblemente feliz. Poco sabía que un evento inesperado haría que este momento fuera aún más perfecto. Después de un paseo por el bosque, Elana llegó a casa justo cuando el atardecer se acercaba. Elana y su nieto se sentaron en el porche, tomando té y disfrutando del atardecer. De repente, un movimiento en el borde del bosque llamó su atención. La manada de lobos emergió, con Fon separándose del grupo y acercándose a ellos. Sus aullidos sirvieron como un coro de bienvenida, abrazando a Elana mientras regresaba a su lugar legítimo. Luego, la manada regresó al bosque, y la tranquila paz del bosque volvió. Fue un momento que permanecería en sus recuerdos para siempre. En cuanto a encontrarse con un lobo salvaje, probablemente sería una mezcla de miedo, asombro y respeto. Los lobos son criaturas majestuosas, pero encontrarse con uno en la naturaleza sería ciertamente una experiencia inolvidable. Pasemos a la siguiente historia. Cuando una paramédico conoció a un lobo fuera de su oficina y decidió seguirlo al bosque, encontró a un anciano en grave necesidad de ayuda. Cuando se enfrentó a una difícil decisión, decidió hacer algo increíblemente amable. Ella había estado trabajando durante casi 12 horas seguidas, corriendo de una emergencia a otra como paramédico. Estaba exhausta y esperaba con ansias una comida caliente y algo de descanso. Cuando salió del hospital al aire fresco de la tarde, inmediatamente sintió una sensación de alivio. Pero cuando se dirigía a casa, algo llamó su atención. En el porche de la oficina de paramédicos, una gran figura oscura se movía en las sombras. El corazón de Ela comenzó a latir con fuerza, y una sensación de temor la invadió. Quería volver a la seguridad de la oficina, pero sentía la responsabilidad de ayudar a cualquier criatura que estuviera escondida allí. Se acercó al porche y vio un lobo mirándola fijamente. Era una criatura hermosa, con un pelaje grueso y ojos amarillos penetrantes. El lobo no parecía agresivo, pero ella sabía que no debía confiar en las apariencias. Había visto suficientes ataques de animales en su trabajo para saber que incluso las criaturas más amigables podían ser peligrosas. Ella dio un paso atrás, su mano instintivamente buscando su teléfono para pedir refuerzos antes de lo que pensaba que sería un ataque inevitable. Pero entonces sucedió algo extraño. El lobo no se movió. Simplemente se quedó allí, mirándola con una expresión calmada. Ella sintió una sensación de curiosidad y asombro que superó su miedo. ¿Por qué estaba el lobo aquí? ¿Qué quería? Como si respondiera a sus pensamientos, el lobo dio un paso atrás en la dirección opuesta, y luego se volvió para mirarla de nuevo, como invitándola a seguirlo. Ella dudó por un momento, pero luego su curiosidad pudo más.
se acercó lentamente al lobo, su corazón latiendo con emoción. Cuando se acercó, notó algo extraño en el animal. Llevaba un collar verde alrededor del cuello, con una pequeña placa colgando. Ella extendió la mano para tocar el collar, y el lobo frotó su cabeza contra su mano, como si la estuviera saludando. La mente de Ela estaba acelerada. Había escuchado historias de su padre sobre cómo una vez había cuidado a un cachorro de lobo herido, curándolo antes de liberarlo en la naturaleza. ¿Podría ser este el mismo lobo? Parecía imposible, pero el collar parecía ser una prueba. Sin pensarlo más, Ela decidió seguir al lobo al bosque. Tenía la sensación de que esto era algo importante, algo que no podía ignorar. Sabía que era arriesgado adentrarse en el bosque sola, especialmente de noche, pero algo en su instinto le decía que era lo correcto. Mientras seguía al lobo más adentro del bosque, Ela sintió una mezcla de emoción y miedo en su pecho. No tenía idea de lo que la esperaba, pero sabía que tenía que descubrirlo. El lobo la guió por senderos sinuosos y espesuras de árboles. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, el lobo se detuvo frente a una pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque. La mente de Ela estaba acelerada mientras se acercaba a la cabaña. Nunca había estado allí antes, pero había escuchado historias de su padre sobre lo duros que podían ser los inviernos en lugares como este. Cuando Ela se acercó a la cabaña, notó que la puerta estaba ligeramente abierta. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras imaginaba el peor de los escenarios. Empujó la puerta lentamente y entró. La cabaña estaba oscura y podía escuchar a alguien toser en un rincón. Ella se acercó con cautela a la figura y se sorprendió al encontrar a un anciano acostado en la cama, cubierto de sudor y temblando. Sus ojos estaban cerrados y su respiración era entrecortada. La mente de Ela comenzó a acelerarse mientras intentaba idear un plan. No tenía suministros médicos con ella, y sabía que este hombre necesitaba más ayuda de la que ella podía brindarle sola. Por un momento, consideró dejarlo allí e ir a buscar ayuda, pero la idea de dejar a un anciano solo y enfermo en el bosque le revolvió el estómago. De repente, escuchó un aullido proveniente del exterior. Era un sonido triste que le erizó los pelos de la nuca. Sabía que era el lobo que la había guiado. Estaba tratando de decirle algo. Ella dio unos pasos tentativos hacia el hombre y colocó una mano fría sobre su frente ardiente. Le susurró unas palabras tranquilizadoras, y cuando él abrió los ojos, la sangre de ella se heló en sus venas. Conocía a ese hombre, pero hacía mucho tiempo que no lo veía. La vida de Ela pasó ante sus ojos en los pocos segundos que siguieron. Había tenido una infancia maravillosa, y cuando obtuvo su título médico, sus padres habían estado más orgullosos que nunca. Se había casado con un hombre amoroso, pero su felicidad se había truncado cuando su madre enfermó y falleció. Su padre había sido golpeado duramente por la pérdida y había caído en una profunda depresión que lo alejó de su hija. Su relación había terminado después de una amarga discusión y habían seguido caminos separados. El padre de ella, incapaz de soportar el dolor de la pérdida de su esposa, se había retirado a una pequeña cabaña en el bosque, prefiriendo vivir solo en medio de inviernos duros con recursos limitados. A pesar de sus intentos de reconciliación, él se había negado a regresar a casa o aceptar ayuda. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y él había perdido toda esperanza de reconciliación, y ahora estaba parada justo al lado de él. El destino había encontrado una manera de reunirlos, y había usado el mismo lobo que su padre había cuidado de cachorro para guiarla de regreso a él. Gracias a la bestia salvaje,
Ella había encontrado la cabaña de su padre en lo profundo del bosque. Sus instintos médicos se activaron cuando escuchó al anciano moverse, pero dudó por un momento, considerando los dolores pasados entre ellos. Él le había gritado cosas terribles y la había dejado sola para lidiar con la muerte de su madre, privándola efectivamente de ambos padres al mismo tiempo. ¿Debería realmente intentar salvarlo o dejarlo deslizarse hacia una muerte que lo llevaría a la esposa que tanto extrañaba? Fue entonces cuando el lobo aulló de nuevo, sacando a ella de sus pensamientos. Se dio cuenta de que la vida de su padre aún valía la pena salvar, y tenía que actuar rápido. Él estaba tambaleándose, su ropa estaba rasgada y sus ojos vidriosos. Moriría pronto si no lo ayudaba. Ella miró alrededor de la cabaña, observando el triste estado de las cosas. No había leña para el fuego, y el anciano en la cama necesitaba atención médica urgente. Afortunadamente, sabía lo que tenía que hacer. Pasó las siguientes horas usando los suministros médicos que tenían a mano para hacerlo más cómodo, y logró encontrar algunos troncos secos afuera para usar como leña. A medida que avanzaba la noche, hablaron y se pusieron al día, y su relación gradualmente se descongeló después de años de distancia. Sin embargo, sabía que las cosas nunca cambiarían realmente si su padre se quedaba en esa cabaña para siempre. Así que, mientras él dormía, llamó a su esposo y le dijo que estaba a punto de hacer algo loco. Pensó que él intentaría detenerla, pero al final de la llamada, él le dijo que estaba haciendo algo increíblemente amable. Comenzó a reunir los pocos objetos personales de su padre en una bolsa y llamó a un amigo para pedirle un favor. A la mañana siguiente, al amanecer, una ambulancia con las sirenas apagadas se estacionó frente a la cabaña. Los colegas de ella la ayudaron a mover a su padre en una camilla y lo llevaron al hospital, donde le administraron los medicamentos que necesitaba para sanar. El lobo se había negado a quedarse atrás, y Ella incluso logró colarlo dentro del hospital para que viera a su padre esa noche. Llevó al lobo a casa con ella, y su esposo lo recibió con los brazos abiertos. Cuando su padre fue dado de alta, lo invitó a vivir con ellos, y esta vez él aceptó su oferta. Tanto él como ella pudieron dejar el pasado atrás y comenzaron a mirar el futuro con esperanza. La familia ahora estaba unida, y todo gracias a un lobo. ¡Qué final tan maravilloso! ¿Has tenido una experiencia similar con un animal? ¿Has podido reparar una relación rota con un familiar?